bien, Rafa, muchísimas gracias. Gracias a Guillermo también, 10:17. Y hay una temática que preocupa y preocupa a todos. Se trata de las extorsiones, que era algo que en nuestro país tal vez no se conocía, no con la frecuencia que está ocurriendo hoy. Y los últimos datos hablan de 44 órdenes de investigar justamente por extorsiones durante este año solamente. Queremos hablar sobre este tema. Nos acompaña ya el exfiscal nacional, Sabas Chaguán. Muchísimas gracias por acompañarnos durante esta jornada, Sabas, para conversar un tema que más y más se hace frecuente en nuestro país, que cuesta muchas veces darse cuenta de qué se trata, cuesta entender desde dónde viene, muchas personas caen y tal vez se conocía lo que era estos llamados desde la cárcel, un poco el cuento del tío, ¿no? Tan conocido. Pero queremos ir a revisar la siguiente nota para comenzar luego de eso a ir desglosando y entender el fenómeno que se está dando por el Tren de Aragua aquí en nuestro país. Queremos 50 millones, la vamos a meter plomo a todo el mundo. En realidad no estamos jugando contigo, mi estimado, ni con tu familia. Quiero que me atiendas el teléfono lo más antes posible, o en realidad voy a dar una orden que no he querido dar en contra tuya y de tu familia. Existe un grupo criminal que durante este año se ha escuchado en distintas partes del país y que, según las autoridades, tienen presencia en varias regiones. Ya no es solo en el norte, también es en el centro y en el sur de Chile. Según información entregada por la PDI, desde 2019 a julio de este año contaban con 262 órdenes de investigar por delitos de extorsiones en el país. Escúchame bien, queremos hablarte. Somos la organización que está trabajando Chile, Tren de Aragua. Piensa en tu familia, tus hijos. También vamos a tocar la puerta de tu casa. Queremos hablar por las buenas. Este registro ha ido en alza. En 2019 fueron 56 casos, en 2020 70, en 2021 fueron 92 y hasta julio de este año fueron 44. Solo en Arica habían presentado 25 denuncias por extorsiones telefónicas. Sin ir más lejos, escucha atentamente el siguiente registro. No, las cosas no se van a hacer como tú digas. En realidad, mi estimado, quiero que sepas que estás tratando con uno de los líderes de una reconocida organización, una banda bastante conocida en Latinoamérica, conocidas como el Tren de Aragua. Diferentes operativos de las policías han dejado en evidencia su presencia, ya que una investigación realizada por la PDI dio cuenta del tiempo que llevarían operando en nuestro territorio. La información que nosotros tenemos hasta el momento a través de nuestro Departamento de Información e Inteligencia y los trabajos que se han realizado investigativamente con nuestras unidades, no tenemos la capacidad de determinar de manera responsable la fecha exacta de ingreso a esta organización. Sin perjuicio de ello, sí podemos establecer una estimación que más o menos data de aproximadamente 2 años a la fecha, que tuvimos los primeros indicios de que se estaba instalando algunas células de esta organización, y a partir de esos indicios es que se iniciaron los procesos investigativos de las unidades que fueron involucradas posteriormente en los casos que hemos conocido en el último tiempo. Detectar su presencia en distintas regiones fue clave para entender y conocer quién era el líder a cargo de esta organización criminal en el país. El Tren de Aragua es un complejo criminal, es una organización criminal que difiere en algunos sentidos de las organizaciones a las cuales nosotros tradicionalmente nos hemos visto enfrentados como PDI, y que guarda relación precisamente con la capacidad de atomizarse que tiene, vale decir, instalar rápidamente células en los países en los cuales se decide efectuar sus operaciones criminales. Estas células son independientes en el accionar muchas veces, pero sí responden a un patrón común y responden a un mando central que de alguna manera se hace cargo de la franquicia, si podemos referirnos así, que recibe esta organización para poder operar en un territorio determinado. Y ahí vamos estableciendo algunas características que van reforzando el concepto de organización liviana, criminalmente ágil, que tiene una capacidad de renovación de cuadros rápida, que tiene la capacidad de ejercer jerarquía de manera remota, porque a pesar de estar operando estas células en diferentes países, principalmente el cono sur de nuestro continente, sí reportan de alguna manera a un mando central que se encuentra en Venezuela en este caso. La violencia con la que atacan también es una característica, porque claro, el narcotráfico no es el único delito que se le atribuye a este cartel. Trata de personas, explotación sexual y extorsión, algo que era prácticamente desconocido en Chile. Escuche con atención el siguiente audio en el que se logra apreciar la forma en la que amedrentan a sus víctimas. Te estamos llamando porque necesitamos hablar contigo al respecto de una información
sumamente importante que tiene que ver contigo, tiene que ver con tu familia. Quiero que me reciba la llamada lo más antes posible, porque es bastante delicada la situación en la cual se encuentras tú y tu familia. Este audio corresponde a una amenaza enviada por personas que aseguraban ser parte del Tren de Aragua. La víctima, un locatario del barrio Brasil en Santiago. La situación ocurrió hace un par de meses y la víctima tuvo que tomar resguardo. Fue por medio de un mensaje texto donde me decían que ya me llegaba la hora de pagarle a ellos, que era 10 millones me estaban pidiendo, que me dan plazo de 24 horas para poder pagarle los 10 millones. En caso de no, ellos venían y me iban a disparar, era la vida mía o la de un trabajador o la de familiares. ¿Todo esto por WhatsApp? Por tema de WhatsApp. La plata se consigue, la vida no se consigue, compadre. No estoy jugando, compadre. No estoy jugando, compadre. Todo me pagan, todo. O se le hace hoy, se le hace mañana, se le hace la semana, al mes. Pero de que se la hacemos, se la hacemos. Como esto no ocurre solo en Santiago, un operativo realizado por la PDI en la zona del Cerro Chullo en Arica terminó con la incautación de armas, municiones de alto poder destructivo e incluso una granada. Estamos trabajando también en materia de secuestro y en materia de extorsión, lavado de dinero y otras figuras que siempre van anexas al crimen organizado. Tenemos antecedentes de cada una de ellas en el trabajo investigativo previo. En este operativo en Arica lograron la detención de 11 integrantes del grupo denominado Los Gallegos, quienes estarían ligados directamente con el Tren de Aragua y parte del brazo de la organización criminal que opera en Chile. Lo más impactante es que dentro de las pesquisas realizadas se encontraron un cadáver enterrado, algo que encendió las alarmas rápidamente de quienes trabajaban en el lugar. Teníamos identificados dentro de esos 23 domicilios los lugares donde guardaban droga, los lugares donde pernoctaban y aquel que funcionaba como eventualmente casa de tortura, que fue efectivamente donde o en la cercanía se encontró este cuerpo. No descartamos que haya otros cadáveres. El cuerpo a simple vista se pudo apreciar de que está comenzando su estado de putrefacción, teniendo una data aproximadamente de poco más de un mes. Lo más complicado, según comentan los propios ciudadanos venezolanos, es que muchos de ellos huyeron de su país natal, evitando este tipo de situaciones. Hoy la realidad es que en varias regiones del país el Tren de Aragua está operativo. ¿Están huyendo para evitar tener este tipo de problemas? Claro, para evitar salir de ese ambiente. Peligroso lo que sabe. Sí, claro, son mafias que pueden dañar la integridad de las personas. Eso es una de las realidades que se vive en Venezuela y por las cuales muchas personas emigramos. Se están repartiendo ya en gran parte, o en Santiago no se han terminado de concentrar, pero cuando uno va al centro uno puede identificar que el perfil de persona es muy evidente, las personas, cómo se ve su malicia. Ya, entiendo. Como que la reconoces de lejos. Sí, por supuesto, la intención, la persona uno mira en la cara y ya saben que se te acercan a pedirte algo, ya uno está predispuesto a rechazarlo porque son cosas que viven en Venezuela. ¿Cómo ingresaron a nuestro país? Hace un par de meses las autoridades confirmaron que uno de los líderes del Tren de Aragua había ingresado a Chile por un paso habilitado. El Tren de Aragua tiene presencia a lo largo y ancho del país y ha quedado demostrado con los diferentes operativos realizados por las autoridades. El problema, muchas veces en este tipo de investigaciones sus líderes son detenidos. Sin embargo, siempre existe otro integrante que continúa con los delitos. Situación que se está viviendo en nuestro país y que por más que uno podría decir, bueno, son puntuales, cada vez y lamentablemente se repiten más y más. Nos acompaña, ya lo presentábamos antes de ir a revisar la nota, el exfiscal nacional Sabas Chaguán. Sabas, a ver, comenzar con una situación que vemos a diario y partir de lo más puntual, tal vez el último caso o uno de los últimos casos del cual tenemos conocimiento en Antofagasta. Una familia a la cual se le extorsiona con 30 millones de pesos. Se les dice que si no lo pagan van a perder la vida miembros de su familia y es un diputado quien hace la denuncia respecto de lo que se está viviendo. ¿Cuánto control se podría tener? Y lo digo en condicional específicamente porque hay autoridades que han dicho se nos va de las manos, ya no sabemos qué más hacer. Buenos días, gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. La verdad es que aquí hay distintos planos que analizar. No se puede decir inmediatamente una respuesta categórica a su pregunta. Yo creo que hay un fenómeno claramente que ha aumentado exponencialmente
hay un nivel de violencia mucho más intenso. Hay una repetición de delitos que, si bien existían en Chile, eran muy, muy esporádicos. Estamos hablando de pocos al año, o uno al año, etcétera, y que se han incrementado. Ahora, habría que distinguir también los distintos problemas que hay. Claramente se ha concentrado este fenómeno en el norte del país, sin perjuicio que, como decía muy bien la nota, han abarcado también algunas amenazas en Santiago, inclusive tengo entendido que en Los Lagos. Otro problema o otro plano de análisis es el tema de la dificultad que tenemos como legislación. ¿Por qué? Porque lo que están hablando en la nota, lo que se habla comúnmente, es chantaje, son amenazas, pero el delito de extorsión en Chile no está tipificado, o sea, no está descrito en la ley penal cómo se entiende esto. Me explico. El delito de extorsión en Chile es obligar a alguien con violencia o con intimidación, con amenaza, a firmar, a suscribir un instrumento público o privado. O sea, véndeme tu casa o te mato. Claro. Y ahí firmo una escritura, digamos. No se aplica a estos casos. En estos casos lo que estamos hablando es delitos de amenaza, que tienen una penalidad bastante reducida y que se gradúa respecto a si la amenaza es condicional o no, y si el sujeto obtuvo el cumplimiento de la condición o no. En este caso, supongamos que yo, Carola, le pido 10 millones de pesos. O si no, voy a atentar contra tu familia. Usted me paga los 10 millones de pesos. Si yo no tengo antecedentes, la pena máxima que puedo tener es hasta 5 años, entre 3 años y un día y 5 años. Por ende, voy a cumplir la pena en libertad. Otro problema, otro plano de análisis. Chile es un país de inmigrantes. O sea, mis ancestros son inmigrantes, la inmensa mayoría de los chilenos son inmigrantes, alemanes, croatas, árabes, de todo. Y también junto a los pueblos originarios, los propios conquistadores son inmigrantes, no estaban aquí antes. Entonces, lo digo porque quiero dejar claro que la inmigración es, por lo menos yo, si estuviera en el gobierno y como persona, como ciudadano, es absolutamente bienvenida. Pero dicho eso, hay que decir también que ha habido un fárrago, una invasión de inmigrantes ilegales. Y ese problema además lo tenemos que subdividir. No quiero ser aburrido, pero hay que subdividirlo porque hay inmigrantes ilegales e inclusive hay inmigrantes legales que entran, como decía la nota, por un paso habilitado, por ejemplo, a hacer turismo, etcétera, después se quedan en Chile, porque hay dificultades, tengo entendido hasta el día de hoy, para obtener los antecedentes penales que puedan tener en Venezuela. Claro. Los del Tren de Aragua o en otros países. Se trató hace años, cuando yo estaba en el Ministerio Público, se hicieron convenios con distintos países, pero Venezuela tenía un problema endémico en otorgar los antecedentes penales. Y también se produce lo que hizo Fidel Castro con los Marielitos en la década de los 80, de origen hasta la película Cara Cortada, ¿ustedes se acuerdan? Vació las cárceles y dejó ir un montón de delincuentes, sacó un problema de Cuba y se lo endosó a Estados Unidos. Tengo la impresión que ha habido también algo de eso. No estoy acusando al gobierno de Venezuela de tener una política deliberada, pero ha habido también una cuestión de soltar algunos delincuentes que se han esparcido por el Cono Sur. ¿Sabás? No la inmensa mayoría de los venezolanos, eso está claro. Claro, Sabás, acá tú haces un punto y te saluda Natalie Catalán desde el estudio. Buenos días, primero que nada, porque también nos confunden mucho la voz con la Caro. Sabás, acá hay un punto importante. Tú decías también esta migración. Acá estamos hablando de un grupo delictual que nos enfrenta a una problemática quizás que no habíamos visto acá en el país. En eso quiero apelar a tu experiencia en la Fiscalía Nacional. Esta banda criminal denominada el Tren de Aragua está involucrada en delitos como trata de migrantes, trata de personas, narcotráfico, secuestro, y en este caso también estamos conociendo estas extorsiones que ya se desliga un poco de los secuestros y estos ajustes de cuenta o los enfrentamientos entre narcotraficantes, y están afectando directamente a personas, a emprendedores que tienen su pyme, su empresa en su casa o a través de redes sociales. Pero esto nos obliga a quizás reevaluar cómo es nuestro sistema judicial, legal, y en ese sentido quería pedir un poco tu experiencia, porque estamos enfrentándonos a delitos que acá no veíamos tan seguido o no era habitual ver, por ejemplo, trata de personas, trata de migrantes o propiamente tal como los secuestros o el sicariato. Sí, todas esas figuras, como dije al principio, existían, pero no se habían visto con esta frecuencia, eso sin duda. Ahora, hay un tema con la investigación de estos fenómenos criminales. Recuerdo yo que el año 2010, el 2009 se comenzó a elaborar, inclusive en 2010, 2011, se envió un proyecto de ley al Congreso
2011, un poquito después puede haber sido, sobre la creación de una fiscalía de alta complejidad. O sea, hay fiscalías de alta complejidad en distintas regiones, pero son fiscales que se sacan de hombres y mujeres y funcionarios que se sacan de las labores propias del robo común, del hurto, etcétera, para hacer una fiscalía de alta complejidad o especializada, digamos, y tienen resultados. Pero al nivel que está adquiriendo este fenómeno, creo que debería hacerse una fiscalía de alta complejidad, que se envió un proyecto de ley y que se dotara de algunos modestos equipos. ¿Por qué digo modesto? Porque la fiscalía no tiene, por ejemplo, peritos contables, no tiene evidentemente peritos balísticos, etcétera. Eso lo hacen las policías. Pero tal vez para analizar el lavado de activos, el tráfico de migrantes, etcétera, se le podría dotar de algún personal. Me acuerdo que era una dotación de 23 personas y algo de 2 decenas de fiscales. No sería mala idea. Ahora, también hay que modificar la ley y también hay que coordinar a las distintas organizaciones, o sea, el Servicio de Aduana, el Servicio de Impuesto Interno, las policías, la Fiscalía, etcétera. Por ejemplo, en España hay una coordinación obligatoria entre una Fiscalía Anticorrupción que tienen los españoles, tienen un funcionario de Impuesto Interno, tienen un funcionario de la Policía Civil, de la Guardia Civil, y de la Policía Nacional, el equivalente a Carabineros y a Investigación en Chile respectivamente, y están bajo un mismo mando. Eso sería ideal. ¿Por qué? Porque las policías dependen del Ministerio del Interior de turno y al tiro. Y funcionalmente tienen que cumplir las instrucciones de los fiscales, pero no son sus jefes los fiscales. Ahora, cuando comenzábamos la conversación decía esto ha crecido de manera exponencial. Hace un tiempo, hará unos 3 o 4 meses, hablábamos con David Saucedo, consultor de seguridad mexicano, que nos decía, ojo, no se sorprendan, sí, ha habido un crecimiento exponencial en el último tiempo, que se ve, pero esto viene ocurriendo hace más de 30 años en Chile. ¿Qué pasó? ¿No nos dimos cuenta? ¿Nadie se enteró? ¿Tienen un crecimiento tan enraizado que no se ve a la luz cuando ya esto empieza a crecer y empieza a surgir? ¿Qué es lo que pasó en los últimos 30 años que hoy día estamos viviendo lo que estamos viviendo? Carolina, no conozco a esta persona que dice usted, digamos, no vi su comentario, pero no estoy de acuerdo. ¿Ya? Y no estoy de acuerdo porque, mejor dicho, estoy de acuerdo parcialmente. Sí hubo contactos, sí hubo, por decir, infiltraciones de carteles mexicanos, sobre todo en el sur de Perú y Bolivia, porque querían dominar desde la producción de coca hasta su elaboración y su distribución. Entonces hubo vínculos, hubo algunos detenidos. Me acuerdo que el llamado SAR antidrogas de Bolivia, que era un uniformado, fue detenido en una operación conjunta, estoy hablando hace 15 años, entre Chile, Fiscalía de Chile, la DEA, y fue extraditado a Estados Unidos porque Bolivia no lo entregaba. Entonces claramente había vínculos. Pero los carteles mexicanos sí, yo diría los últimos 4 o 5 años ya tienen tentáculos en Chile. No es que esté el jefe acá viviendo, pero mandan avanzadas, arriendan departamentos, monitorean el proceso de tráfico, porque normalmente Chile se ocupaba como una ruta para blanquear, porque tenían menos controles, no sé, en Ámsterdam, en Europa, como Chile es un país exportador y tenía seriedad en cuanto a la aduana, se utilizaba como blanqueo. El problema es que parte de esa droga también se está quedando en Chile y se han incautado, como se dice en la jerga policial, ladrillos, ¿no es cierto?, de coca o de marihuana prensada, con el logo, con el timbre, con el cuño de carteles mexicanos. Eso es muy, muy preocupante porque esos carteles son despiadados. O sea, el Tren de Aragua también. Pero si ingresan realmente a Chile, va a haber un problema de marca mayor con el crimen organizado. O sea, al tiro, de inmediato, termino de inmediato. Tienen vínculos, sí. Entonces hay que preocuparse. Y ahí coincido con este analista que usted decía, Carola. Hay que preocuparse ahora ya, porque si los vínculos se aumentan, va a ser mucho más difícil extirparlo. ¿Sabes? El Tren de Aragua tiene lo que se denomina células o brazos también en Chile, ya lo vemos. Y esto suena bastante amplio y grande, pero cuando uno empieza a mirar el actuar, y ahí es donde uno detalla, hay 44 causas hoy que están consideradas como órdenes de investigar, o sea, se está indagando. Usted fue fiscal nacional por bastante tiempo y ahí nos gustaría ir conociendo, bueno, esta investigación,
¿En qué se traduce en el detalle? A ver si nos puede contar algunos elementos. Tomando en cuenta de que nos plantea algo macro, que tiene que ver con que estamos hablando de empresas del delito. ¿En qué sentido? En que amenazan a gente, extorsionan. Usted decía que como tal no es porque no hay un documento ahí, pero está la figura, ¿no? Y se empieza a hacer una suerte de negocio, porque le dice, te vendo seguridad a 30 millones de pesos a ti que tienes una vulcanización o un taller de autos donde sabemos que hay muchos vehículos, tiene un costo, nosotros te damos seguridad y tú nos pagas. O sea, empieza a haber una forma de entrar transaccional. Por lo tanto, ¿cómo en el detalle estas 44 causas estarían investigando? ¿Qué están buscando? ¿Qué elementos hay? A ver, estamos hablando desde afuera. Yo la verdad es que soy abogado y profesor universitario. Fui fiscal nacional hace 7 años, un poco más. Pero sí, obviamente algún conocimiento tengo. Lo que sí, el tema es que 44 órdenes, pero había un comentario en la nota que había 362 denuncias u órdenes de investigar. ¿Qué ocurre? Cuando llega la denuncia, por ejemplo, a la Fiscalía despacha una orden de investigar a la Policía de Investigaciones o a Carabineros de Chile. Ahora, cuando hay una multiplicidad de órdenes, hay que cruzar la información para trabajarlas conjuntamente si son hechos similares o vinculados. ¿Por qué? Porque si no le podríamos enviar una orden a la Brigada de Criminalística de Antofagasta, otra a la de Arica, etc. Hay que trabajarlo con la unidad especializada de la Policía de Investigaciones. Puede ser la BRILAC, la Brigada Investigadora de Lavado Activo, la BRIANT, la Brigada Antinarcóticos, etc. Las distintas siglas, pero son unidades especializadas y hay que trabajarlos con un equipo fiscal. Y hay que tener la flexibilidad para compartir la información tanto internamente dentro de la Fiscalía como externamente entre las policías. Y en ese caso, lo recomendable sería que se trabajara lo más conjuntamente posible esto para no duplicar los esfuerzos y no perder el tiempo en diligencias que ya se están haciendo. ¿Ah? Eso sería lo primero. Y lo otro es que, de inmediato, y lo otro es que lo que decía usted es muy, muy, muy importante. Tiene que darse una señal de mancomunidad, de unión, de acuerdo. Yo sé que el proceso constitucional es fundamental, estoy absolutamente de acuerdo con la reforma a la Constitución, pero este problema le impacta día a día a todos y a todas los chilenos a lo largo de muchas regiones del país. Entonces yo creo que es tiempo, como no soy político lo puedo decir, que los políticos profesionales honren su profesión y conversen, tiendan puentes entre el gobierno de turno, que puede ser de este signo o del signo contrario, y las distintas organizaciones para hacer un pacto que trascienda. O sea, no estas declaraciones de principio, oye, vamos a combatir la delincuencia frontalmente, con energía. No, plazos, condiciones y trabajo concreto. Eso sería ideal. ¿Para qué? Para dotar a las instituciones de mayores recursos. Y no basta, por supuesto que es necesario, no basta con más patrullas. Carabineros, investigaciones necesitan más automóviles, obviamente. Pero ¿quién los va a patrullar? ¿Qué van a hacer ¿Van a hacer diligencias? Bueno, las diligencias hay que coordinarlas. Tiene que haber un plan. Investigación y Carabineros tienen un plan, sí, pero son compartimientos a veces estancos. No se comunican entre ellos. Tiene que haber una fluidez de la información. Si no, vamos a tener problemas con este tipo de criminalidad. Sin duda. Claro, Sabas Chaguán, muchas gracias por su tiempo, ex fiscal nacional, analizando la realidad a la que nos enfrentamos. Usted lo decía, Sabas, una nueva forma de delitos que hemos visto con el Tren de Aragua y que nos ha tenido preocupados. Hubo detenidos en Arica, el clan de los gallegos, pero todavía se ven esta amenaza a lo largo de nuestro país, estas extorsiones por el Tren de Aragua. Sí, vamos a seguir atentos a estos casos, pero queremos contarle que hasta ahora nos llama Leo Castillo. Leo, cuéntanos. Siguen las escaramuzas acá en Estación Central, estamos hablando, bien digo, Santiago, en Santo Domingo con Matucana. Sigue cortado el tránsito por algunas fogatas que se generaron aquí frente al INBA y también ataques a los techos de este establecimiento
de militares. Esto es lo que está pasando hasta ahora, tránsito totalmente cortado para el flujo normal de las personas que quieren transitar por Santo Domingo. Nuestra cámara muestra en vivo este piquete de carabineros y el vehículo de carabineros que obstruye obviamente el paso, porque la peligrosidad que hay acá es inminente, producto de estas protestas, manifestaciones que se generan frente al Instituto Nacional Barros Arana. Es lo que podemos mencionar. Después de un corte seguimos nosotros informando lo que está pasando acá, en este lugar, al lado de la Quinta Normal.